El aire en mi estudio, habitualmente perfumado por el olor a cuero viejo y el incienso que me gustaba quemar, se había vuelto denso, casi irrespirable. No era el aroma de las flores marchitas en el jarrón de la mesita auxiliar, ni el de la cera de las velas que aún ardían, proyectando sombras danzantes en las paredes. Era un hedor a mentira, a traición, que se me pegaba a la garganta como un anzuelo. Ricardo entró sin llamar, como siempre. Su traje, impecable como un espejo recién pulido, no lograba ocultar la inquietud en sus ojos. Detrás de él, Sofía, con su eterna pose de delicadeza fingida, observaba el desorden aparente de mi estudio, sus labios finos apretados en una mueca que pretendía ser de preocupación. Y luego estaba Elena, la enfermera, tan joven, tan eficiente, tan observadora. Su presencia era como un frío que calaba los huesos. «Mamá», comenzó Ricardo, su voz intentando sonar conciliadora, pero fallando estrepitosamente. «Hemos estado hablando. Todos. Y creemos que, bueno, que lo mejor para ti es que te vayas a un sitio donde te cuiden mejor». «¿Un sitio? ¿Qué sitio?» Mi mente, ágil a pesar de los años, ya estaba hilando la madeja. Me miraron, esperando una reacción. No les di el gusto. Me limité a alzar una ceja, mi mirada recorriendo sus rostros. Sofía desvió la vista, incapaz de sostenerla. Elena, con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos, asentía levemente. «Dicen que tienes. Bueno, que te estás haciendo mayor», continuó Ricardo, la palabra demencia flotando en el aire como un mal presagio. «Que no estás bien. Que necesitas ayuda profesional. Un centro psiquiátrico». La frase resonó en mi cabeza, un eco cruel de sus intenciones. Me habían etiquetado. Me habían sentenciado sin juicio. La indignación burbujeaba en mi interior, pero la mantuve a raya. Aún no era el momento de mostrarles mi verdadera fuerza. Me levanté despacio, sintiendo el peso de mis 78 años, pero con la determinación de una leona acorralada. Mis hijos, mis propios hijos, planeando mi encierro. La idea era tan absurda como cruel. «¿Un centro, decís?», pregunté, mi voz firme, desprovista de cualquier atisbo de debilidad. «¿Y vosotras dos, estáis de acuerdo con esto?». Ricardo asintió con vehemencia. Sofía, con un suspiro teatral, musitó un sí, mamá. «Por tu bien». Elena, fiel a su papel, añadió: «Es lo más conveniente, doña Elvira». Me acerqué a la ventana, contemplando el jardín que tanto amaba. El sol de la tarde bañaba las rosas en un brillo dorado. Pero para mí, en ese instante, todo se había teñido de un gris plomizo. Me habían subestimado. Me habían juzgado. Y pronto, muy pronto, se darían cuenta de su grave error. La verdadera batalla acababa de empezar. No me moví. Quería que vieran que su ultimátum me importaba un bledo. Que su patético intento de manipulación se estrellaba contra el muro de mi voluntad. La verdad es que por dentro bullía un volcán, pero mi cara era un lago helado. Observé a cada uno. Ricardo, con esa sonrisa forzada que le salía del alma, intentando convencerme de que todo era por mi bien. Por su bien, querrá decir. Ya le conozco, siempre ha sido el listo de la familia, el que se cree que puede manejar todo y a todos. Su traje, tan impecable, me daba náuseas. Parecía un muñeco de esos que sacan en los escaparates, pero con un alma podrida por dentro. Sofía, a su lado, se retorcía las manos. Siempre ha sido la más sensible, o eso aparentaba. Pero detrás de esa fachada de preocupación se escondía una envidia que la corroía. Me resentía por todo, por la finca, por el apellido, por haber sido yo siempre el centro de atención. Ahora veía su oportunidad, su momento de brillar, de sentirse la dueña de todo. Su mirada, esquiva, no se atrevía a cruzar la mía. Sabía que la había pillado. Sabía que su preocupación era una máscara. Y luego estaba Elena. La enfermera. Joven, sí, pero con unos ojos que parecían haber visto más de lo que su edad sugería. Una mirada fría, calculadora. Se movía con una eficiencia que daba un poco de yuyu. No era la típica enfermera cariñosa, de esas que te dan la mano y te sonríen de verdad. La suya era una sonrisa de protocolo, de esas que te dicen cumplo mi trabajo, pero no me esperes más.
Me la estaba estudiando, seguro. Analizando mis movimientos, mis palabras, buscando cualquier atisbo de debilidad. Era su trabajo, supongo, pero en ese momento, su presencia era la que más me incomodaba. Era como tener a un lobo con piel de cordero vigilando cada uno de mis pasos. No hay prisa, dije, mi voz sonando más tranquila de lo que me sentía. Me giré lentamente, volviendo a mirar por la ventana. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranjas y morados. Un espectáculo precioso que ellos no sabían apreciar. Me estáis diciendo que me estoy volviendo loca, que no sé lo que hago, y queréis meterme en un sitio de esos. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. Pues mirad, yo tengo mi cabeza muy bien amueblada. Y sé perfectamente lo que quiero. Y lo que no quiero. Ricardo dio un paso adelante, su mano intentando posarse en mi brazo. La aparté con un gesto seco. Mamá, por favor. No te pongas así. Es para tu bien. El doctor dice que necesitas atención constante. ¿El doctor? Solté una risa seca. ¿Qué doctor? ¿El que vosotros habéis pagado para que diga lo que queréis oír? ¿El que os ha dado el papelito para justificar esta barbaridad? Mi mirada se clavó en Ricardo, luego en Sofía. No me vais a engañar. Sé lo que buscáis. Mi dinero. Mi casa. Queréis deshaceros de mí para quedaros con todo. Sofía soltó un jadeo, llevándose una mano al pecho. Mamá, ¿qué dices? ¿Cómo puedes pensar eso de nosotros? ¿Y de ti, Elena? Pregunté, girándome hacia la enfermera. Tú eres nueva en esto, ¿verdad? ¿Te han prometido mucho por este trabajito? ¿Por vigilarme, por drogarme si hace falta, por allanarles el camino? Elena mantuvo la compostura, aunque noté un ligero temblor en sus manos. Yo solo hago mi trabajo, doña Elvira. Mi deber es velar por su bienestar. Mi bienestar, repetí, saboreando la ironía. Mi bienestar es estar en mi casa, en mi finca, rodeada de mis cosas. No en un manicomio. No me vais a encerrar. No voy a firmar nada. Y no vais a dar un paso más en este plan vuestro. Me sentía fuerte, más fuerte que nunca. La rabia me daba alas. Había vivido mucho, había visto mucho, y sabía que la peor traición no venía de fuera, sino de dentro, de la propia sangre. Pero también sabía que la astucia era un arma poderosa. Y yo aún tenía mucha. Me acerqué a la mesa de mi estudio, donde descansaba, cerrado, con su cubierta de cuero gastado. Lo cogí con delicadeza. Era mi confidente, mi testigo silencioso de tantos años. Ahora, si me disculpáis, dije, con una sonrisa que no llegaba a mis ojos, necesito estar sola. Tengo cosas importantes que hacer. Y vosotros tenéis cosas importantes que pensar. Los miré uno a uno. Ricardo, con su impaciencia contenida. Sofía, con su resentimiento apenas disimulado. Elena, con su mirada profesionalmente impasible. Les había plantado cara. Les había dicho que no. Y ahora, empezaba la verdadera partida. Iba a mover mis fichas con cuidado, observando cada uno de sus movimientos, buscando el punto débil de su asalto. No iba a ser fácil, lo sabía. Pero no iba a ceder mi vida, mi legado, a la codicia de quienes decían quererme. La resistencia silenciosa había comenzado. Y yo, doña Elvira, no iba a darles tregua. La finca Los Robles se sentía más fría que nunca. El aire, antes impregnado del aroma dulce de las vides maduras, ahora olía a encierro, a desesperación contenida. Me encontraba en mi habitación, esa que antes era mi santuario y ahora se sentía como una celda dorada. Los días se arrastraban, monótonos, y la soledad se me pegaba a la piel como el sudor en verano. Los muebles, testigos mudos de tantas vidas y tantos secretos, parecían observarme con una indiferencia cruel. Mientras ordenaba, sin un propósito real más allá de llenar el vacío de las horas, mis dedos tropezaron con algo duro, escondido bajo una pila de pañuelos de seda que ya no usaba. Era mi viejo diario. Las tapas de cuero, desgastadas por el tiempo y el uso, guardaban las huellas de mis manos de antaño. Una punzada de nostalgia, agridulce como un vino añejo, me recorrió. Lo abrí con manos temblorosas, temiendo lo que pudiera encontrar, pero a la vez anhelando una verdad que me devolviera el aliento.
Las páginas amarillentas crujieron al abrirlas. La caligrafía, al principio firme y decidida, se volvía más apresurada en los últimos años, casi frenética. Y entonces, ahí estaban. Las anotaciones que mis hijos, Ricardo y Sofía, habían intentado enterrar bajo capas de mentiras y diagnósticos inventados. Recuerdo una entrada de hace apenas un año. Hablaba de una cena, de esas que solíamos tener los domingos. Yo, ajena a todo, comentaba lo mucho que me preocupaba la situación financiera de Ricardo, sus deudas que él siempre negaba. Escribí: Ricardo me pidió dinero otra vez. Dijo que era para una inversión que nos haría a todos ricos. Le miré y vi en sus ojos no la ambición de un hombre de negocios, sino la desesperación de un tahúr. Me da miedo, pero ¿qué puedo hacer? Es mi hijo. Y debajo, con una letra más pequeña, casi un susurro en el papel, añadí: Sofía estaba callada, pero sus ojos brillaban con algo que no era alegría. Era codicia. La misma que vi en su padre cuando firmó el testamento. Pasé a otra página. Una entrada posterior, más reciente. Sofía vino a verme ayer. Me trajo unas pastas y me habló de mi salud. Dijo que estaba preocupada por mi deterioro. Que quizás lo mejor sería que me descansara en un lugar tranquilo. Me sonreía, pero sus manos temblaban. Temblaban de impaciencia, de querer deshacerse de mí. Sentí un escalofrío que no venía del frío de la habitación. Y luego, una frase que me heló la sangre. Me habló de un plan, de asegurar el futuro de la familia. Aún no entiendo del todo, pero siento que me están tendiendo una trampa. Una trampa muy bien tejida, con hilos de amor filial y de preocupación falsa. Seguí leyendo, cada palabra una puñalada, cada frase una revelación. Descubrí que Ricardo había estado hablando con Elena, la enfermera, mucho antes de que yo empezara a sentirme mal. Anotaciones sobre mis hábitos, mis conversaciones, incluso mis sueños. Era como si hubieran estado construyendo un expediente contra mí, pieza a pieza, para justificar lo que ahora pretendían hacerme. Hoy Ricardo me preguntó por la escritura de la finca. Dijo que quería revisarla, para evitar problemas fiscales. Le dije que todo estaba en orden, que él mismo la había gestionado. Se enfadó, pero disimuló rápido. Elena estaba cerca, observando. Su mirada es tan fría como la de un pez muerto. El diario se convirtió en mi arma. Cada palabra escrita era una prueba, un testimonio mudo de la verdad que mis hijos querían silenciar. Las lágrimas corrían por mis mejillas, no de tristeza, sino de rabia. Una rabia que me infundía una fuerza que creía perdida. Ya no era una vieja desvalida. Era Elvira de la Fuente y Vargas, y tenía en mis manos la verdad que los desenmascararía. La organización de mis pertenencias se había convertido en la organización de mi venganza. El diario se había convertido en mi Biblia, en mi mapa del tesoro de la verdad. Cada página, cada anotación, era una pieza más del rompecabezas que mis hijos habían intentado ocultar. La rabia, que al principio era un fuego consumidor, se estaba transformando en una energía fría y calculada. Ya no sentía la desesperación de antes, sino una determinación férrea. Tenía que seguir buscando, desenterrar hasta el último secreto que guardaba esta casa, este laberinto de engaños. Aquella tarde, mientras el sol se filtraba con pereza por las persianas entreabiertas de mi habitación, volví a repasar las últimas páginas del diario. Había algo más, una mención fugaz a un lugar seguro donde guardaba cosas importantes. ¿Dónde podía ser? Mi memoria, a veces traicionera, se esforzaba por recordar. Recorrí la habitación con la mirada, cada rincón, cada mueble, cada objeto. Nada parecía fuera de lugar, nada sospechoso. Elena, la enfermera, había sido muy minuciosa en sus limpiezas y organizaciones. Me detuve frente a la chimenea apagada, un elemento decorativo más que funcional en esta época del año. El mármol, frío al tacto, estaba adornado con un relieve de cisnes. Mis dedos recorrieron la talla, buscando alguna irregularidad, alguna hendidura que no recordara. Nada. Frustrada, me senté en el sillón de terciopelo granate, el mismo donde solía leer durante horas. El peso de los años se sentía en cada hueso, pero la adrenalina de la búsqueda me mantenía alerta.
Fue entonces cuando mi mirada se posó en el zócalo de madera oscura que rodeaba la habitación, justo al lado de la cama. Había una pequeña moldura, casi imperceptible, que no cuadraba con el resto. Parecía un poco más salida, como si la hubieran añadido o modificado. Con el corazón latiéndome en la garganta, me levanté y me acerqué. Apreté con la uña, con cuidado, y sentí un leve clic. La pieza de madera se movió, revelando un pequeño hueco oscuro. Un compartimento secreto. Claro, siempre fui un poco dada a esconder cosas importantes, por si acaso. Y en esta casa, con tanta historia y tantos rencores, por si acaso había sido mi lema durante décadas. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono móvil antiguo, uno de esos ladrillos que apenas usaba pero que conservaba por apego. Encendí la linterna y la dirigí hacia el interior del compartimento. Dentro, cuidadosamente apilados, había varios sobres. No eran lacrados, sino cerrados con cinta adhesiva. El miedo se mezcló con la expectación. ¿Qué contendrían? Con la misma cautela con la que había abierto el compartimento, tomé el primer sobre. En él, escrito con la letra apretada y nerviosa de Sofía, ponía, para Ricky, urgente. Abrí el sobre. Dentro, un par de folios escritos a mano. Los leí a toda prisa, mi respiración cada vez más agitada. Eran mensajes entre Sofía y Ricardo. Hablaban de mí, de mi deterioro, de mi inestabilidad. Pero no era eso lo que me helaba la sangre. Eran las referencias a la operación, a asegurar la finca, a la liquidación de activos. Hablaban de un acuerdo, de cómo iban a repartirse las ganancias una vez que yo estuviera fuera de juego. Mencionaban a Elena, a la que habían contratado para vigilarme y, si era necesario, facilitar el proceso. Mamá se está poniendo muy pesada con el tema de la finca, decía Sofía en una de las cartas. No entiende que es lo mejor para todos. Tenemos que hacer algo antes de que se le ocurra cambiar el testamento o venderlo todo a algún desconocido. Y la respuesta de Ricardo, en otra nota. Tranquila, Sophie. Elena está haciendo un buen trabajo. Ya he hablado con el notario, el de siempre. Cuando todo esté en orden, el reparto será justo. Tú tendrás tu parte y yo la mía. Y esta vieja carga se habrá ido para siempre. Sentí como la rabia volvía a mí, pero esta vez era una rabia distinta, más intensa, más enfocada. No era la furia ciega de la traición, sino la determinación implacable de quien ha descubierto la verdad y está dispuesta a usarla. Habían planeado todo esto, habían orquestado mi caída con una frialdad que me sobrecogía. Pero se habían equivocado. No me habían subestimado, me habían subestimado del todo. Cerré el compartimento con otro suave clic, asegurándome de que quedara perfectamente oculto. Guardé los mensajes en el bolsillo interior de mi bata. Ya tenía las pruebas. Tenía la verdad. Y ahora, solo quedaba una cosa por hacer, usarlas. La partida estaba lejos de terminar. De hecho, acababa de empezar. El peso de los sobres en el bolsillo de mi bata era casi tan grande como el de la verdad que acababa de desenterrar. El corazón me latía con una fuerza inusitada, una mezcla de rabia y una extraña calma que solo llega cuando el caos empieza a tomar forma. Sabía que no podía quedarme en esa habitación, rodeada de fantasmas y mentiras. Necesitaba salir, respirar aire que no estuviera viciado por la hipocresía de mis propios hijos. Con una lentitud calculada, me vestí. Elegí un traje de chaqueta sobrio, de esos que siempre me sentaron bien, y un pañuelo de seda discreto. Nada de florituras, nada que pudiera llamar la atención. Mi aspecto debía ser el de una mujer que, a pesar de los achaques de la edad, aún conservaba la dignidad y el aplomo. Me miré al espejo. Los ojos, sí, reflejaban la fatiga de los años, pero también una chispa, una determinación que no había sentido en mucho tiempo. La misma chispa que, estoy segura, Ricardo y Sofía creían haber apagado para siempre. Salí de la finca con la discreción que me caracterizaba. Elena, la enfermera, andaba ocupada en alguna tarea en la cocina, ajena a mi partida. No le di importancia. Ya se enteraría. Conduje mi coche, un modelo antiguo pero impecable, hasta Madrid. El trayecto me sirvió para ordenar las ideas, para repasar mentalmente las pruebas que guardaba conmigo. Los mensajes de mis hijos eran una prueba irrefutable de su codicia,
de su plan para apartarme y quedarse con todo. La finca, mi legado, a punto de caer en manos de quienes solo veían en ella un mero objeto de especulación. El barrio de Malasaña me recibió con su bullicio habitual. Las calles empedradas, los escaparates de tiendas vintage, el murmullo de las conversaciones que se escapaban de los locales. Todo era un contraste brutal con la quietud opresiva de los robles. Aparqué el coche a unas calles del Café El Faro, un local que Javier solía frecuentar. No era mi ambiente, lo reconozco, pero sabía que era allí donde debía buscar. Entré en el café. El olor a café recién hecho se mezclaba con el de los cigarrillos y un ligero aroma a cerveza. Mesas de madera oscura, paredes cubiertas de carteles de conciertos antiguos, gente joven con aspecto bohemio. Era el mundo de Javier, un mundo del que yo, como matriarca severa, siempre me había mantenido un poco al margen. Lo localicé en una mesa al fondo, rodeado de un par de amigos. Parecían absortos en una conversación animada, con las cervezas a medio terminar. Me acerqué con paso firme, intentando no llamar la atención. Javier levantó la vista, sorprendido al verme. La sonrisa se le borró del rostro. «Madre, ¿qué haces aquí?», preguntó, visiblemente desconcertado. «Necesito hablar contigo, Javier». «Es importante», dije, mi voz firme a pesar de la tensión que me atenazaba. Sus amigos, al notar la incomodidad, se retiraron discretamente, dejándonos a solas. Javier me miró con recelo. «¿De qué se trata?», insistió. «He descubierto algo. Algo sobre ti, sobre Sofía, sobre lo que estáis planeando», le dije, bajando la voz. Él frunció el ceño. «No sé de qué hablas. Sofía y yo estamos bien. Y tú deberías estar en casa, descansando». Esa frase, descansando. La misma que Sofía me había dicho con esa sonrisa falsa. Sentí una oleada de indignación. «No, Javier. No voy a descansar. Voy a luchar. ¿Y tú? Tú tienes que escucharme», le dije, y con un gesto, saqué uno de los sobres del bolsillo. «Esto te va a abrir los ojos». Mientras Javier, con una mezcla de incredulidad y creciente inquietud, empezaba a leer los mensajes, yo me permití observar el local. Las conversaciones a mi alrededor se volvieron más nítidas, más significativas. Escuché fragmentos de charlas sobre deudas, sobre negocios turbios, sobre cómo sacar partido de ciertas situaciones. Y entonces, oí una voz que me resultaba familiar, aunque no podía ubicarla del todo. «Que la vieja está cada día más tocada. Los hijos hacen bien en querer ingresarla. Esa finca es demasiado para que la maneje una senil». Mi sangre se heló. «¿Senil? ¿Estaban hablando de mí?». Miré a mi alrededor, buscando al hablante. Era un hombre de mediana edad, con traje y corbata, sentado en la barra. Su acompañante asintió. «Sí, sí. Me contó Ricky que la cosa está ya muy avanzada. Que en cuanto la tengan controlada, empezarán con la venta. Una fortuna la que va a caer en sus manos. Ricky. Ricardo. Mi hijo. El que supuestamente solo quería invertir y asegurar el futuro. El que ahora, según aquel desconocido, planeaba la venta de mi finca». Las palabras de Javier, sus dudas, se confirmaban en cada conversación que captaba mi oído. La versión oficial, la que me pintaba como una anciana desquiciada, se desmoronaba a cada instante. La traición era más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. Y Javier, mi Javier, estaba a punto de descubrirlo. La noche se cernía sobre la finca, espesa como la sopa de ajo que solía preparar Carmina. Cada sombra se alargaba, distorsionando los muebles que conocía de toda la vida, convirtiéndolos en figuras amenazantes. Me sentía como un ratón acorralado en mi propia casa. Ricardo y Sofía, con sus caras de preocupación fingida, me rodeaban como buitres. Pero yo no era una vieja tonta a la que pudieran engañar tan fácilmente. La experiencia, esa que ellos tanto despreciaban, me había enseñado a leer entre líneas, a ver las mentiras en sus ojos brillantes de codicia. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que entendiera mi lenguaje, alguien que no se dejara embaucar por sus cuitas. Carmina. Mi vieja amiga Carmina. Hacía años que no la veía, pero su lealtad era tan sólida como las piedras de su casa en el pueblo. Sabía que ella me entendería. La cuestión era cómo hacerle llegar el mensaje sin que Elena,
esa enfermera con ojos de rata de laboratorio, se diera cuenta. Rebusqué en el cajón de mi mesita de noche, entre pañuelos de hilo y cremas para las manos. Allí estaba, escondido bajo un montón de recortes de periódico que guardaba por si acaso. Mi viejo teléfono móvil. Un trasto anticuado, de esos que ya casi nadie usa, pero que aún funcionaba. Lo cogí con manos temblorosas, pero firmes. La pantalla parpadeó, revelando la lista de contactos. Carmina brillaba con una luz tenue. Ahora venía lo difícil, el mensaje. No podía escribirlo directamente, ni siquiera dictárselo a nadie. Tenía que ser algo que solo ella y yo pudiéramos descifrar. Pensé en nuestras charlas de juventud, en los códigos que usábamos para hablar de los muchachos que nos gustaban sin que nuestras madres se enteraran. Un escalofrío me recorrió la espalda al recordar aquellas épocas. Decidí usar un sistema de números y letras, una especie de cifrado que habíamos inventado. Cada letra del abecedario correspondía a un número, y cada número a una posición en una frase clave que solo nosotras dos conocíamos. La frase era: la fuente del río canta con el sol de la mañana. Una tontería, pero para nosotras era nuestro secreto. Empecé a teclear, con los dedos torpes pero decididos. 5121420119201514. Elvira. Luego, 1211420119201514. La. 1915124119201514. Siente. 1915124119201514. Presión. No, eso no. Tenía que ser más directo. Ayuda. Finca. Movimientos sospechosos. ¿Qué? Sofía. Elena. Pero eso era demasiado obvio. Elena podría ver el mensaje si revisaba mi teléfono. Tenía que ser sutil. Volví a la frase clave. La fuente del río canta con el sol de la mañana. Empecé a teclear, letra a letra, número a número. 1211420119201514. La. 6-15-21-14-4-5. Fuente. 18-9-22-15-14. Río. 3114-21. Canta. Cada número era una letra de mi mensaje oculto. Finca. Movimientos. Ricardo. Sofía. Elena. Cada pulsación era un acto de rebeldía, una chispa de esperanza en la oscuridad que me rodeaba. Envié el mensaje. La pequeña luz verde del teléfono parpadeó y se apagó. Ahora solo quedaba esperar. Esperar que Carmina entendiera, que supiera leer entre las líneas de nuestra vieja complicidad. Esperar que me ayudara a desvelar la verdad que se escondía tras las sonrisas falsas y las palabras melifluas. La noche era larga, pero la conexión con Carmina, esa vieja amiga que aún guardaba en mi corazón, me daba fuerzas para seguir luchando. El viejo teléfono móvil, ese trasto que guardaba como oro en paño, se sentía frío en mi mano. El mensaje ya estaba enviado. Ahora, la espera. La finca, que siempre había sido mi refugio, se sentía como una jaula. Cada crujido de la madera, cada sombra que se alargaba por los pasillos, me ponía los pelos de punta. Elena, la enfermera, era la clave. Su presencia constante, su mirada que parecía escudriñar cada uno de mis movimientos, me resultaba cada vez más insoportable. Era como tener un halcón vigilando a su presa. Esa mañana, al intentar bajar al jardín para ver si las rosas necesitaban riego, Elena se interpuso. Doña Elvira, el médico ha dicho que debe reposar. El aire fresco es bueno, pero sin excesos, dijo con esa sonrisa meliflua que tanto me crispaba. Su mano, firme, me sujetó el brazo. Sentí una oleada de rabia contenida. ¿El médico? El mismo médico que me diagnosticó senilidad sin apenas mirarme, repliqué, intentando liberarme con un tirón. Ella apretó un poco más, sin hacer daño, pero dejando clara su intención. Es por su propio bien, doña. Confíe en nosotros. Confiar, qué palabra tan vacía en boca de esta muchacha. La veía moverse por la casa con una agilidad que delataba su ambición. Siempre estaba cerca, ofreciéndome un vaso de agua, asegurándose de que tomara mis medicamentos. Frasquitos de pastillas para dormir, eso eran. Me las tomaba, sí, pero no todas.
Guardaba algunas bajo la lengua, esperando el momento oportuno. La experiencia me había enseñado a ser precavida. Más tarde, cuando quise subir a mi estudio para consultar unos papeles, Elena volvió a aparecer. No creo que sea conveniente ahora, doña. Está un poco desordenado, y podría marearse con tanto movimiento. Su voz era suave, casi dulce, pero sus ojos no mentían. Eran fríos, calculadores. Sabía que estaba intentando aislarme, cortarme cualquier vía de comunicación o acceso a información que pudiera delatarla a ella y a mis hijos. Estaba limitando mi mundo a las 4 paredes de mi habitación y al salón principal. Me senté en mi sillón favorito, el de orejas, frente a la chimenea apagada. El silencio de la casa era ensordecedor, solo roto por el tic-tac de un reloj antiguo en el recibidor. Elena se movía por las estancias cercanas, sus pasos resonando con una deliberada lentitud. Parecía disfrutar de su papel de guardiana. Yo, mientras tanto, repasaba mentalmente la conversación que había tenido con Javier en el café. Sus dudas, su desconcierto. ¿Habría sido suficiente? ¿Entendería la magnitud de la jugada de Ricardo y Sofía? Elena entró de nuevo, esta vez con una bandeja. Una infusión para usted, doña. Le ayudará a relajarse. Me la ofreció con una sonrisa. La miré fijamente, intentando leer algo en su rostro, alguna señal de remordimiento o duda. Nada. Solo esa máscara de profesionalidad impecable. Tomé el vaso con manos temblorosas, más por la tensión que por la edad. Sabía que tenía que ser paciente, que mi vieja amiga Carmina haría lo que pudiera. Pero mientras tanto, estaba a merced de Elena y de las artimañas de mis propios hijos. Cada día que pasaba en esta finca, mi hogar, me sentía más prisionera. No había pegado ojo en toda la noche. La inquietud me corroía las entrañas. El mensaje enviado a Carmina era un pequeño respiro, una migaja de esperanza, pero la realidad de esta finca, de esta jaula dorada, me aplastaba. Elena, esa sombra vigilante, se movía con una calma exasperante, como si supiera que yo estaba indefensa. Mis hijos, Ricardo y Sofía, eran los artífices de esta pesadilla, pero ella era la ejecutora, la que me cortaba las alas. De pronto, un sonido inesperado rompió el silencio opresivo de la mañana. El timbre de la puerta principal. Elena salió disparada, con esa prisa fingida que tanto me irritaba. Yo, aprovechando su ausencia, me levanté con cautela. Mis piernas, aunque flacas, aún respondían. Me acerqué a la puerta de mi habitación, intentando escuchar. Voces. Una grave, desconocida para mí, y la de Elena, más tensa de lo habitual. No puede pasar, decía ella con firmeza. Inspector Soler. Necesito hablar con doña Elvira. Es un asunto importante, respondió la voz profunda. ¿Inspector Soler? ¿El Mateo Soler de toda la vida? Claro. Carmina. Tenía que ser ella. Mi vieja amiga, siempre tan resuelta. No se le escapaba una. Sabía que algo no iba bien, y no dudó en mover los hilos que tenía a su alcance. Un viejo conocido de la familia, un hombre íntegro, de esos que ya quedan pocos. Si alguien podía ayudarme a desentrañar esta maraña, era él. Elena intentó interponerse, pero la voz del inspector se alzó, firme y autoritaria. Señorita, le he dicho que necesito verla. Si no me permite el paso, tendré que tomar otras medidas. Se oyó un forcejeo breve, un suspiro resignado de Elena, y luego el sonido inconfundible de la puerta principal cerrándose. Pasos que se acercaban. Me retiré a mi sillón, intentando recomponer mi semblante. No quería que me viera tan desvalida. El inspector Soler apareció en el umbral del salón. Era un hombre de unos 50 y tantos, con el pelo entrecano y unas cicatrices en la mirada que hablaban de batallas pasadas. Me miró con una mezcla de respeto y preocupación. Doña Elvira, dijo con voz grave. Lamento importunarla. He recibido una llamada preocupada de Carmen Rodríguez. Mi corazón dio un vuelco. Carmina. Lo sabía. Carmen me ha contado algunas cosas que me han puesto en alerta. Continuó, sin apartar la vista de mí. Me ha hablado de su estado, de cómo la están tratando aquí. Dice que usted no está enferma, que esto es otra cosa. Asentí, incapaz de articular palabra. Las lágrimas empezaban a asomarse, pero las contuve.
No era momento para debilidades. Su amiga está muy preocupada, doña Elvira. Y yo también empiezo a estarlo, añadió Soler, dando un paso más hacia mí. Quiero que me diga usted misma qué está pasando. Con toda confianza. Aquí nadie la va a oír. Elena ha sido disuadida de interrumpirnos. Sentí un alivio inmenso. Por fin, una luz en tanta oscuridad. Una persona ajena a esta red de mentiras que estaba dispuesta a escucharme. Miré al inspector a los ojos, y vi en ellos la honestidad que tanto echaba de menos. Era el momento de hablar. Era el momento de empezar a desenmascarar a mis verdugos. El inspector Soler se sentó frente a mí. Su mirada, aunque seria, transmitía una tranquilidad que me faltaba hacía tiempo. Elena se había retirado, y el silencio que ahora reinaba en la finca era distinto. Ya no era opresivo, sino expectante. Soler sacó una pequeña libreta y un boli. Doña Elvira comenzó, su voz resonando con la autoridad de quien está acostumbrado a hacerse oír. Carmina me ha contado muchas cosas. Cosas que, francamente, me huelen muy mal. Me ha dicho que usted no está como ellos dicen. ¿Qué esto es? Una jugada. Asentí, incapaz de decir nada todavía. Las palabras se me agolpaban en la garganta, un nudo de rabia y desesperación. Su hijo Javier, continuó el inspector, y mi corazón dio un respingo, ha estado haciendo sus propias averiguaciones. Al parecer, tampoco se fía mucho de sus hermanos. Me ha pedido verme. Dice que tiene algo importante que contarme. Algo que ha descubierto él solito. Javier. Mi Javier. Siempre el rebelde, el que se alejó de todo esto, pero que nunca perdió la chispa de la lealtad. ¿Habría sido capaz? ¿Habría visto a través de la telaraña que Ricardo y Sofía habían tejido? Me temo que Javier ha sido más listo de lo que sus hermanos pensaban, dijo Soler, como si leyera mis pensamientos. Ha estado moviéndose, preguntando. Ha confrontado a Ricky y a Sofía, y no le han soltado una verdad ni a la de tres. Al contrario, le han intentado marear. Y eso, doña Elvira, a un chico listo como Javier, le hace sospechar más todavía. Me levanté, apoyándome en el brazo del sillón. Necesitaba moverme, sentir que aún tenía control sobre mi propio cuerpo, aunque fuera por un instante. Caminé hasta la ventana que daba al jardín. Las rosas, a pesar de todo, seguían ahí, majestuosas. ¿Y qué ha descubierto Javier? Pregunté, mi voz temblando ligeramente. Soler suspiró, y cerró la libreta. Eso es lo que quiere contarme ahora. Me ha citado aquí, en la finca, pero ha pedido que fuera usted quien estuviera presente. Quiere que lo escuchemos juntos. Me ha dicho que ha encontrado pruebas. Pruebas de que sus hermanos están tramando algo gordo para quedarse con todo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Javier, mi hijo, el que siempre me pareció más ajeno a las ambiciones de su padre y sus hermanos, estaba desvelando la verdad. La verdad que yo misma sospechaba pero no podía demostrar. Me ha dicho que habló con Ricky y con Sofía, que les preguntó directamente por qué querían ingresarla. Y que ellos le salieron con la milonga de siempre, que si la demencia, que si su salud. Palabras vacías, doña Elvira. Javier no se ha creído ni una. El inspector se levantó y se acercó a la ventana, quedándose a mi lado. Ha encontrado unos papeles, creo. Algo que demuestra que están moviendo sus contactos para acelerar el proceso, para que la internen cuanto antes. Parece que han estado hablando con el director de San Rafael. Javier ha conseguido copia de unos correos. La rabia me subió a la cabeza. San Rafael. Ese lugar del que tanto había oído hablar, un sitio del que nadie salía igual. Y mis propios hijos, planeando mi encierro. Javier va a contárselo todo ahora, doña Elvira. Quiere que usted sepa la verdad de su boca. Y yo estoy aquí para asegurarme de que esa verdad salga a la luz. No se preocupe, no está sola. Sentí una punzada de esperanza. Javier, mi Javier, estaba luchando por mí. Y con el inspector Soler a nuestro lado, quizás, solo quizás, podríamos darle la vuelta a esta pesadilla. El inspector Soler me miró con esa seriedad que me daba una calma extraña. Javier iba a hablar. Mi Javier. El que siempre se mantuvo un poco al margen, el que menos parecía interesado en los dineros y las propiedades, pero que, al final, era el que más corazón tenía.
Me senté de nuevo en el sillón, el corazón latiéndome con fuerza, pero esta vez no era de miedo, sino de una esperanza incipiente. La idea de la cena, de la trampa, había surgido de forma casi espontánea entre Soler y Carmina. Una cena familiar. El escenario perfecto para la representación. Ricardo y Sofía, tan seguros de sí mismos, tan convencidos de que me tenían entre algodones, caerían como moscas. Vamos a montar una cena, había dicho Soler, con una sonrisa que apenas se le asomaba. Algo para celebrar, dirán ellos. Y ahí, doña Elvira, usted será la protagonista. Nosotros estaremos a su lado, esperando el momento justo. Carmina, con su sabiduría de pueblo, había añadido, hay que hacerlo con arte, como cuando se lidia con un toro bravo. Paciencia y un buen capote para torearlo. Ahora, aquí, en la finca, el plan se ponía en marcha. Soler me explicó los detalles con una claridad meridiana. Carmina, con su discreción habitual, se encargaría de los preparativos culinarios, de que todo pareciera normal, de que nadie sospechara nada. Javier, mi valiente Javier, sería el cebo, el que traería las pruebas. Él, con el pretexto de reconciliarse, demostrar que ya no había rencores, los invitaría a todos a una cena especial. Ricky, Sofía, Elena, por supuesto. Y yo, la supuesta enferma, la que apenas salía de su habitación. La clave, doña Elvira, es que usted parezca débil al principio, me advirtió Soler. Que ellos se confíen, que bajen la guardia. Cuando Javier saque los correos, esos que ha conseguido de San Rafael, y usted vea el momento, intervendrá. Pero no con rabia, sino con la firmeza de quien sabe la verdad. Sentí un escalofrío. Era audaz, arriesgado, pero era nuestra única oportunidad. Me imaginé la escena, la mesa puesta, las risas falsas, los brindis hipócritas. Y luego, el giro. El momento en que la máscara caería y sus verdaderas caras saldrían a la luz. Me sentí más viva que en mucho tiempo. La idea de enfrentarme a ellos, de no dejar que me robaran mi vida y mi legado, me daba una fuerza que creía perdida. ¿Y Elena? Pregunté, mi voz sonando más firme de lo que esperaba. Soler me miró. Elena es el punto débil de ellos. Si ve que el plan se desmorona, si ve que usted está recuperando el control, es posible que intente algo. Pero nosotros estaremos preparados. Carmina estará cerca, y yo, a la espera. Miré por la ventana. Las rosas seguían ahí, imperturbables. Parecían reírse de la tormenta que se avecinaba. Pero esta vez, yo no iba a ser la víctima. Esta vez, iba a ser la que movía los hilos. La que preparaba la trampa. Sentí una punzada de nostalgia al pensar en mi viejo diario, pero sabía que ahora no era el momento de mirar al pasado. El futuro, incierto pero lleno de posibilidades, me llamaba. La cena sería en 2 días. 2 días para prepararme, para asimilar la fuerza que Javier me estaba devolviendo, para sentirme de nuevo Elvira de la Fuente y Vargas, no la vieja basura que ellos querían enterrar. La noche de la cena llegó, y con ella, una tensión palpable que se sentía en el aire de la finca Los Robles. Carmina había preparado un festín, un despliegue de su arte culinario que, a pesar de todo, me arrancaba una sonrisa. Las mesas estaban puestas con esmero, la vajilla de plata relucía bajo la luz tenue de las lámparas, y el aroma a cordero asado y a vino joven llenaba el gran comedor. Ricardo y Sofía, como siempre, impecables, sonrientes, haciendo gala de una hospitalidad que me revolvía el estómago. Elena, a su lado, observaba con esa mirada fría que tanto me incomodaba. Javier estaba ahí, mi ancla en medio de esta tempestad, intercambiando miradas cómplices conmigo. Al principio, todo transcurrió según lo planeado. Las conversaciones eran triviales, llenas de alabanzas vacías y risas forzadas. Ricardo brindó por la pronta recuperación de mamá, mientras Sofía asentía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo, como habíamos acordado, jugaba mi papel, la anciana frágil, la que apenas probaba bocado, la que se dejaba cuidar. Me sentía como una actriz en el peor de los escenarios, obligada a interpretar un papel que me ahogaba. Pero por dentro, mi corazón latía con una fuerza inusitada. No era miedo, era la adrenalina de la batalla que estaba a punto de librar. Javier, con una naturalidad que admiré, comenzó a relatar anécdotas de su vida, creando un ambiente de aparente normalidad.
Cada vez que sus miradas se cruzaban con las mías, sentía un impulso de coraje. Él sabía. Él había visto a través de sus mentiras. Y ahora, estaba aquí, a mi lado, esperando el momento justo. Llegó el postre, un delicado pastel de limón que Carmina había preparado con esmero. La conversación se ralentizó, las sonrisas empezaron a tensarse. Ricardo, impaciente, lanzó una mirada a Elena, quien asintió levemente. Era la señal. El momento se acercaba. Fue entonces cuando, con una lentitud calculada, posé mi mano sobre el mantel y saqué de mi bolsillo, con un gesto deliberado, un sobre. No era un sobre cualquiera. Estaba lacrado, con un sello de cera roja que había preparado yo misma. Un detalle que, en medio de la opulencia, parecía fuera de lugar, pero que para mí tenía un significado profundo, la autenticidad, la verdad sellada. Todos los ojos se posaron en él. Ricardo frunció el ceño, Sofía miró con recelo, y Elena. Elena pareció tensarse, como si presintiera algo. Antes de que terminemos esta celebración, comencé, mi voz sonando más firme de lo que esperaba, hay algo que debo compartir con vosotros. Algo que me ha llegado recientemente y que creo que todos deberíamos conocer. Abrí el sobre con cuidado. Dentro, no había cartas, sino una serie de documentos impresos y, lo más importante, unas copias de correos electrónicos. Javier me miró y asintió, dándome el último empujón de valor que necesitaba. Estos documentos, continué, señalando las copias, demuestran, sin lugar a dudas, lo que estáis planeando. Los correos entre vosotros dos, Ricardo y Sofía, hablando con el director de San Rafael. Las gestiones para mi ingreso. Las conversaciones sobre mi fortuna, sobre cómo deshaceros de mí para poder manejarla a vuestro antojo. El silencio que siguió fue sepulcral. Las caras de Ricardo y Sofía pasaron de la sorpresa a la furia contenida, y de ahí a un pánico incipiente. Elena, por su parte, se quedó inmóvil, su rostro una máscara impasible, pero sus ojos delataban la tensión. No hay demencia senil, dije, mi voz resonando con una autoridad que no sentía desde hacía años. No hay enfermedad. Hay codicia. Hay traición. Y lo que es peor, hay una falsedad que me duele hasta el alma. Levanté una de las copias. Este correo, fechado hace apenas 2 semanas, habla de acelerar los trámites. De neutralizar a la vieja, antes de que se dé cuenta. ¿Es así como veis a vuestra madre, Ricardo? ¿Y tú, Sofía? ¿Es este el respeto que le tienes a la mujer que te dio la vida? Las palabras salían de mi boca como balas, disparadas por años de dolor y humillación. Sentí la mirada de Javier, firme, apoyándome. Sentí la presencia de Carmina, discreta pero firme, al otro lado de la sala. Y supe que, por fin, la verdad estaba saliendo a la luz. El sobrelacrado, ese simple objeto, se había convertido en el arma definitiva. El silencio en el comedor de la finca Los Robles se hizo tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Ricardo y Sofía, con los rostros desencajados, me miraban como si les hubiera escupido en la cara. La sorpresa inicial dio paso a una furia sorda, contenida a duras penas. Elena, a su lado, mantenía una compostura casi antinatural, sus ojos fijos en mí, evaluando el daño. Javier, a mi lado, era un muro de apoyo silencioso, su mano posada en mi brazo, un gesto de fuerza que me infundía valor. «Esto es una locura, madre», espetó Ricardo, su voz temblando de rabia. «Estás inventando cosas. ¿Quién te ha metido esas ideas en la cabeza?» Sofía, más astuta, intentó una maniobra desesperada. Se levantó con fingida calma, su mirada recorriendo la mesa, buscando complicidad en los rostros de Elena y, por un instante, incluso en el de Javier. «Madre, sabemos que últimamente te has sentido un poco confundida. Estos documentos, lo que sea que sean, no demuestran nada. Podrían ser falsificaciones». Mi corazón dio un vuelco. La fragilidad que había fingido hasta ese momento se desvaneció por completo. Me enderecé en la silla, mi mirada recorriendo a cada uno de ellos. «Falsificaciones, ¿decís? Los correos son de hace 2 semanas. Ricardo. Hablan de neutralizar a la vieja. ¿Quién es la vieja, Sofía? ¿Yo, vuestra madre? ¿O la fortuna que estáis deseando saquear?»
El inspector Soler, que hasta ese momento había permanecido en un discreto segundo plano, dio un paso al frente. Su presencia, imponente y serena, era un recordatorio de que la farsa había terminado. Doña Elvira no está inventando nada. Hemos verificado la autenticidad de estos correos y de los documentos que obran en nuestro poder. Las gestiones para su ingreso en San Rafael, las transferencias bancarias sospechosas. Todo está documentado. La mención de Soler pareció helar la sangre de Ricardo y Sofía. El pánico empezó a aflorar en sus ojos. Elena, al ver que la partida se le escapaba, intentó un último recurso. Se acercó a mí, su voz melosa y falsa. Doña Elvira, por favor, cálmese. Quizás si toma una de sus pastillas. Extendió la mano hacia un pequeño frasco de pastillas para dormir que había dejado sobre la mesa, cerca de mi plato. En ese instante, la astucia que me había mantenido a flote durante años se activó. Sabía que era el momento crucial. No, gracias, Elena, respondí, mi voz resonando con una firmeza que la sorprendió a ambas. Con un movimiento rápido, aparté el frasco y, con la mano que no sostenía las copias de los correos, agarré el sobrelacrado que había puesto sobre la mesa al principio. Esto, dije, levantando el sobre con el sello rojo intacto, es la prueba definitiva. Un acuerdo que firmamos Javier y yo hace años, cuando él era un niño y yo aún creía en la bondad de todos mis hijos. Un acuerdo que estipula que, ante cualquier intento de incapacitación o internamiento forzoso, este documento debe ser leído ante notario y, si es necesario, ante la justicia. Ricardo y Sofía palidecieron. La idea de un documento legal, de un acuerdo vinculante que ellos desconocían, los desarmó por completo. Elena retrocedió, sus ojos desorbitados. No hay nada que hacer, sentenció Soler, su mirada fija en Ricardo y Sofía. La ley es clara. Y doña Elvira ha demostrado tener la mente lúcida y las pruebas necesarias para defenderse. Sentí la mano de Javier apretar la mía con fuerza. A mi alrededor, la tensión se disipaba, reemplazada por una sensación de alivio y justicia. La partida estaba ganada. Habían intentado enterrarme, pero solo habían conseguido desenterrar mi fuerza. El silencio en el comedor de la finca Los Robles era espeso, casi tangible. Ricardo y Sofía, con las caras desencajadas, me miraban como si les hubiera escupido en la cara. La sorpresa inicial dio paso a una furia sorda, contenida a duras penas. Elena, a su lado, mantenía una compostura casi antinatural, sus ojos fijos en mí, evaluando el daño. Javier, a mi lado, era un muro de apoyo silencioso, su mano posada en mi brazo, un gesto de fuerza que me infundía valor. «Esto es una locura, madre», espetó Ricardo, su voz temblando de rabia. «Estás inventando cosas. ¿Quién te ha metido esas ideas en la cabeza?» Sofía, más astuta, intentó una maniobra desesperada. Se levantó con fingida calma, su mirada recorriendo la mesa, buscando complicidad en los rostros de Elena y, por un instante, incluso en el de Javier. «Madre, sabemos que últimamente te has sentido un poco confundida. Estos documentos, lo que sea que sean, no demuestran nada. Podrían ser falsificaciones». Mi corazón dio un vuelco. La fragilidad que había fingido hasta ese momento se desvaneció por completo. Me enderecé en la silla, mi mirada recorriendo a cada uno de ellos. «Falsificaciones, ¿decís? Los correos son de hace 2 semanas. Ricardo. Hablan de neutralizar a la vieja». «¿Quién es la vieja, Sofía? ¿Yo, vuestra madre? ¿O la fortuna que estáis deseando saquear?» El inspector Soler, que hasta ese momento había permanecido en un discreto segundo plano, dio un paso al frente. Su presencia, imponente y serena, era un recordatorio de que la farsa había terminado. Doña Elvira no está inventando nada. Hemos verificado la autenticidad de estos correos y de los documentos que obran en nuestro poder. Las gestiones para su ingreso en San Rafael, las transferencias bancarias sospechosas. Todo está documentado. La mención de Soler pareció helar la sangre de Ricardo y Sofía. El pánico empezó a aflorar en sus ojos. Elena, al ver que la partida se le escapaba, intentó un último recurso. Se acercó a mí, su voz melosa y falsa. «Doña Elvira, por favor, cálmese. Quizás si toma una de sus pastillas».
Extendió la mano hacia un pequeño frasco de pastillas para dormir que había dejado sobre la mesa, cerca de mi plato. En ese instante, la astucia que me había mantenido a flote durante años se activó. Sabía que era el momento crucial. No, gracias, Elena, respondí, mi voz resonando con una firmeza que la sorprendió a ambas. Con un movimiento rápido, aparté el frasco y, con la mano que no sostenía las copias de los correos, agarré el sobrelacrado que había puesto sobre la mesa al principio. Esto, dije, levantando el sobre con el sello rojo intacto, es la prueba definitiva. Un acuerdo que firmamos Javier y yo hace años, cuando él era un niño y yo aún creía en la bondad de todos mis hijos. Un acuerdo que estipula que, ante cualquier intento de incapacitación o internamiento forzoso, este documento debe ser leído ante notario y, si es necesario, ante la justicia. Ricardo y Sofía palidecieron. La idea de un documento legal, de un acuerdo vinculante que ellos desconocían, los desarmó por completo. Elena retrocedió, sus ojos desorbitados. No hay nada que hacer, sentenció Soler, su mirada fija en Ricardo y Sofía. La ley es clara. Y doña Elvira ha demostrado tener la mente lúcida y las pruebas necesarias para defenderse. Sentí la mano de Javier apretar la mía con fuerza. A mi alrededor, la tensión se disipaba, reemplazada por una sensación de alivio y justicia. La partida estaba ganada. Habían intentado enterrarme, pero solo habían conseguido desenterrar mi fuerza. En ese momento, la fachada de Elena se resquebrajó por completo. El color abandonó su rostro, dejándola pálida y temblorosa. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora reflejaban puro terror. Se veía acorralada, sin salida. Yo solo seguí órdenes, balbuceó, su voz apenas un susurro ahogado. Miró a Ricardo y a Sofía con una mezcla de resentimiento y miedo. Vosotros me contratasteis. Me dijisteis que era para el bien de doña Elvira, que estaba enferma, que necesitaba ayuda. Me pagasteis bien para que me asegurara de que tomara la medicación, de que no saliera de la finca, de que todo pareciera normal. Sus palabras cayeron como piedras en el silencio que se había apoderado de la sala. Ricardo y Sofía la miraron con incredulidad, como si no pudieran creer que ella, su cómplice, los estuviera traicionando de esa manera. «Cállate, idiota», gritó Ricardo, perdiendo por completo la compostura. «No digas nada». Sofía, más serena pero igual de furiosa, le lanzó una mirada de advertencia a Elena. «Has firmado un contrato, muchacha. ¿Sabes lo que pasa si rompes el acuerdo?» Pero Elena ya no podía parar. La confesión, una vez iniciada, era imparable. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mezclándose con el sudor frío. Me dijisteis que era para su seguridad, que la medicación la calmaba, que era lo mejor para todos. Pero luego vi los correos, lo que realmente planeabais. Y me di cuenta de que me habíais engañado. Me usasteis. Se giró hacia el inspector Soler, suplicando con la mirada. Yo no quería hacerle daño, señor. Solo seguía instrucciones. Pero me di cuenta de que todo era mentira. Que queríais su dinero. Que queríais deshaceros de ella. Soler asintió lentamente, su expresión impasible. Gracias por su honestidad, Elena. Ahora, si es tan amable, acompáñenos. Tenemos mucho de qué hablar. Elena, con la cabeza gacha, se levantó de la silla. Sus pasos eran lentos, pesados, como si llevara todo el peso de su engaño a cuestas. Al pasar junto a mí, sus ojos se encontraron con los míos. Por un instante, vi en ellos un atisbo de arrepentimiento, una chispa de la persona que quizás había sido antes de dejarse corromper por la codicia ajena. Ricardo y Sofía se quedaron petrificados, sus planes desmoronándose ante sus ojos. La figura de Elena, la pieza clave que mantenía unida su farsa, se alejaba, llevándose consigo la última esperanza de su salvación. La noche en la finca Los Robles había traído consigo no solo la revelación de la verdad, sino también el principio del fin para aquellos que habían osado subestimar a una anciana. El aire en la finca Los Robles se sentía cargado, no solo por la tensión de la noche anterior, sino por algo más. Algo que se cocinaba a fuego lento y que, como bien decía el inspector Soler, tenía el poder de arrasar con todo. Las primeras horas de la mañana trajeron consigo el murmullo de las noticias. No tardaron en llegar.
Las radios de los coches que pasaban por el camino, los teléfonos que no paraban de sonar, las conversaciones a media voz de los empleados de la finca. Todo hablaba de lo mismo. El escándalo. No fue necesario esperar mucho. El nombre de la familia, hasta entonces sinónimo de respeto y poder en los círculos de Toledo y más allá, empezaba a ser manchado por la tinta de la prensa y el parloteo de la gente. Me senté en mi sillón favorito, el que mira al jardín, con una taza de té humeante entre las manos. Javier se sentó a mi lado, en silencio. No hacía falta hablar. Sentíamos el peso de lo que estaba ocurriendo. La noticia se había extendido como la pólvora, esa frase que tanto se usa y que ahora entendía perfectamente. Era como un reguero de pólvora, sí, pero de las que explotan y lo hacen todo pedazos. Los titulares de los periódicos, que llegaban a la finca casi a la misma hora que el pan, eran demoledores. Intento de internamiento forzoso de matriarca millonaria, hijos acusados de fraude y maltrato familiar, la astucia de una anciana desmantela una trama de codicia. Cada palabra era un dardo directo al corazón de Ricardo y Sofía, y, por extensión, a la reputación de todos nosotros. El inspector Soler, fiel a su palabra, había hecho su trabajo con una eficacia implacable. Las pruebas que presentamos, los correos, las grabaciones, el testimonio de Elena. Todo eso se había convertido en el cimiento de una investigación que, al parecer, iba a ser muy pública. Me contaron, a través de Javier, que Ricardo y Sofía habían sido detenidos esa misma madrugada. Los habían sacado de sus camas, sin contemplaciones, como a cualquier delincuente común. La imagen mental me causó una punzada de algo parecido a la satisfacción, mezclada con una profunda tristeza por lo que habíamos llegado a ser. La alta sociedad toledana, esa que tanto se preocupaba por las apariencias, estaba en shock. Las llamadas no cesaban. Algunas eran de viejas amistades, de gente que quería saber qué estaba pasando, de otros que simplemente querían curiosear. Y luego estaban las llamadas de los abogados, de los bancos, de los notarios. El sobrelacrado, mi salvavidas, se había convertido en la llave que abría no solo la puerta de mi libertad, sino también la de un proceso judicial que prometía ser largo y desagradable. Vi a Carmina, mi fiel Carmina, por la ventana. Estaba en su jardín, regando las petunias con esa calma que siempre me había envidiado. Le saludé con la mano. Ella me devolvió el gesto, una sonrisa de alivio dibujándose en su rostro curtido. Ella sabía lo que había pasado, o al menos lo esencial. Y eso me reconfortaba. Saber que no estaba sola en esta tormenta. Los días siguientes fueron un torbellino. Declaraciones en el juzgado de instrucción de Toledo, reuniones con abogados que parecían sacados de una película, y la constante sensación de ser observada. Cada vez que salía de la finca, aunque fuera para ir a declarar, sentía las miradas curiosas de la gente, los susurros a mi paso. Ya no era la vieja Elvira, la matriarca adinerada. Era la protagonista de un escándalo, la mujer que había desenmascarado a sus propios hijos. Elena, por su parte, estaba colaborando plenamente. Su confesión había sido el detonante final. Había aceptado un trato con la fiscalía a cambio de una pena reducida. La verdad es que, en el fondo, me daba pena verla así, destrozada. Pero no había otra salida. Había sido parte de un plan cruel, y las consecuencias, como bien decía el título de este capítulo, eran inevitables. Los abogados me explicaron que Ricardo y Sofía se enfrentaban a penas de cárcel importantes. Fraude, malversación, intento de secuestro, maltrato psicológico. La lista era larga. La fortuna que tanto ansiaban se había convertido en su propia condena. La finca Los Robles, ese lugar que había sido testigo de tantas alegrías y ahora de tanta amargura, parecía encogerse bajo el peso de la noticia. El escándalo había llegado para quedarse, y yo, doña Elvira, me encontraba en el ojo del huracán, no como víctima, sino como la fuerza que lo había desatado. Ya no era la vieja que querían enterrar. Era la que, con la experiencia de mis 78 años, había demostrado que la verdadera fuerza no se mide en juventud, sino en la capacidad de luchar por lo que es tuyo, por tu dignidad, hasta el final. El aire en la finca Los Robles se sentía distinto. Ya no pesaba con la amenaza latente, sino con la quietud de una tormenta que ha pasado, dejando tras de sí un paisaje transformado. Las noticias seguían llegando, sí,
pero ahora eran ecos lejanos de un escándalo que ya no me pertenecía del todo. Mi nombre, antes susurrado con respeto o temor, ahora se pronunciaba con una mezcla de asombro y admiración. La vieja Elvira, la que daban por acabada, la que querían confinar, había demostrado que la mente, cuando se aferra a la vida y a la justicia, es un arma más poderosa que cualquier ley o artimaña. Los abogados, aquellos hombres de traje impecable y verbo preciso, habían tomado las riendas. El sobrelacrado, mi último as en la manga, había sido la llave maestra. Había abierto puertas que ni yo misma imaginaba que existieran, no solo para mi defensa, sino para reordenar todo lo que Ricardo y Sofía habían intentado torcer. El proceso judicial seguiría su curso, una sombra larga que se proyectaría sobre ellos, pero para mí, la batalla personal había terminado. Me sentía exhausta, sí, pero también liberada. Como si me hubieran quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que llevaba. Javier se había convertido en mi sombra, mi mano derecha en este nuevo orden. Ya no era el hijo rebelde y desinteresado. La verdad, la cruda verdad de lo que sus hermanos habían planeado, lo había hecho madurar de golpe. Pasaba horas conmigo, en ese mismo sillón junto a la ventana que ahora miraba al jardín con otros ojos. Hablábamos de todo y de nada. De los viñedos, de los planes para la finca, de la vida. Me contaba sus inquietudes, sus proyectos, y yo escuchaba, mi corazón hinchándose de un orgullo que antes no podía permitirse sentir. Habíamos construido un puente entre nosotros, un puente sólido hecho de confianza y de la experiencia compartida de haber sobrevivido a la tormenta. Carmina venía a verme casi a diario. Su presencia era un bálsamo. Compartíamos cafés cargados y confidencias. Ella, con su sabiduría de pueblo y su lealtad inquebrantable, me recordaba de dónde venía, quién era yo realmente más allá de los títulos y la fortuna. Elvira, me decía mientras acariciaba una de sus petunias en el jardín, tú siempre has sido fuerte. Lo que pasa es que ellos pensaron que la edad te había quitado las garras. ¡Qué equivocados estaban! Su risa franca, resonando en el silencio de la finca, era música para mis oídos. Elena, la enfermera, ya no estaba. Su testimonio había sido crucial, la pieza que faltaba para que todo encajara ante la justicia. Había aceptado un trato, una pena reducida a cambio de su colaboración. La veía a veces, de lejos, cuando venía a declarar al juzgado de Toledo. Era una sombra de sí misma, pálida, con la mirada perdida. Sentí una punzada de lástima, sí, pero también la certeza de que cada uno cosecharía lo que había sembrado. La ambición y la codicia, al final, siempre dejan un rastro amargo. Ricardo y Sofía. Sus nombres se habían convertido en un murmullo en los corrillos de Toledo. El escándalo los había devorado. Las noticias hablaban de juicios, de posibles condenas, de la ruina de su reputación. No había rencor en mí, solo una profunda tristeza por la familia que habíamos sido y la que habíamos terminado siendo. La fortuna que tanto habían deseado se había convertido en su propia cárcel. Javier y yo habíamos decidido, tras largas conversaciones, que la finca Los Robles necesitaba un nuevo rumbo. No para amasar más dinero, sino para honrar la memoria de lo que fue y para asegurar un futuro digno. Los viñedos serían el eje central. Ampliaríamos la bodega, buscaríamos nuevas denominaciones de origen, crearíamos un pequeño museo dedicado a la historia de la finca y de la familia. Y una parte de los beneficios iría destinada a programas de apoyo a mujeres mayores, para que ninguna se sintiera sola o desprotegida como casi me había ocurrido a mí. Quería que este lugar, que tanto me había dado y tanto me había quitado, se convirtiera en un símbolo de resiliencia, de que la edad no es un final, sino una etapa más, llena de sabiduría y, sí, de fuerza. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo de oro los viñedos, me senté en mi sillón favorito. Javier estaba a mi lado, leyendo tranquilamente. Sostuve entre mis manos el viejo juego de llaves antiguas que había encontrado tiempo atrás. Ya no eran solo un recuerdo, eran un símbolo. Las llaves de mi propia vida, que había recuperado con uñas y dientes. Miré al horizonte, a ese paisaje que ahora me pertenecía de verdad. La verdadera fuerza, me dije, no reside en la juventud ni en la apariencia, sino en la astucia, en la resiliencia y en saber quién eres, pase lo que pase. Y yo, doña Elvira, sabía exactamente quién era. Era la dueña de mi destino, la matriarca que había reescrito las reglas de su propia familia.
Y eso, al final, era lo único que importaba. Eso es todo. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y deja tu like. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas más videos como este. Deja tu comentario diciendo qué te pareció el video y qué te gustaría ver en los próximos videos. Recuerda que tenemos otros videos de este estilo que te gustará ver, solo entra a nuestro canal que te garantizo que te gustará. Hasta el próximo video.